laboratorio de microbiología les va a dar un enfoque práctico sobre el tema de la semana. ¿Qué fue lo que ya ustedes vieron la teoría esta semana, cierto? ¿Qué vimos en la teoría? Enfermedad de la piel, Hongos. Y vimos también el enfoque de la respuesta inmune en piel, ¿verdad? Sí. Muy potente, muy adecuada debido a que la piel es la barrera principal en las infecciones en general, ¿no? Se dice que la piel es el órgano más grande del cuerpo y resulta que es una de las primeras barreras inmunológicas y tiene una gran cantidad de componentes que favorece ese proceso, ¿cierto? Y vimos también hongos. Hoy vamos a ver cómo se puede hacer el diagnóstico microbiológico de hongos, tanto su observación directa de la muestra del paciente como el cultivo, ¿no? Y vamos a tener una práctica la semana después de esta recuperación, vamos a tener una práctica de hongos y vamos a poder ver estas diferencias, ¿no? Entonces vamos a ver específicamente estas técnicas y tanto como son infecciones de piel y partes blandas, vamos a ver hongos y también bacterias que generan infecciones importantísimas en la piel a diferentes niveles, esos niveles, diferentes estratos. Dentro de ellos vamos a ver particularmente la importancia del Staphylococcus. ¿Qué significa cuando el Staphylococcus es meticilino resistente? El El MERS. ¿Qué significa eso? Ese es el virus metil resistente, o sea, resistentes a los hongos que tienen. Resistente a los antibióticos tipo tipo meticilina. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a ver qué pasa en estos casos. Vamos a empezar entonces con el tema de los hongos. Los hongos producen unas infecciones llamadas micosis. Importante ubicarnos en lo más básico. Los hongos, ¿qué tipo de microorganismos son? Son eucariotas. ¿Son? Eucariotas. ¿Están todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Son todos eucariotas? No todos. ¿Ah? Sí. Claro, solamente los procariotas son las bacterias. Claro, o sea, son eucariotas. Despierten esas neuronas de biología celular, ¿ok? Con todas sus características. ¿Tienen pared celular los hongos? Sí, de quitina todo. De quitina, muy importante. Van a ver la importancia de que sean unos eucariotas a nivel farmacológico, porque mientras tú te puedes meter millones de unidades de penicilina y no es tóxico para el ser humano, los antimicóticos sí pueden llegar a ser tóxicos para los seres humanos, porque compartimos, por ejemplo, el mismo tipo de ribosoma, por ejemplo, ¿okay? Entonces, si el antimicótico actúa sobre la síntesis de proteínas, también nos va a afectar a nosotros. Entonces, eso lo van a ver en farmacología, ¿okay? Muy bien. Algo muy importante a nivel de lo que es la patogenia de los hongos. A ver, ¿los hongos son autótrofos o heterótrofos? No son heterótrofos, porque necesitan de un hueso para alimentar. ¿Están todos claros? ¿Son? ¿Qué cosa? ¿Heterótrofos o autótrofos? Heterótrofos. ¿No están claros? Tú sí estás claro. A ver, ¿los demás? ¿Tienen alguna duda? ¿Qué son los organismos autótrofos? Producen su propio alimento. ¿Como quiénes pueden producir su propio alimento? Las plantitas. Bueno, las plantitas normales. Las Que hacen fotosíntesis. plantas que hacen fotosíntesis. ¿Hay bacterias que hacen fotosíntesis? Sí. No, fotosíntesis no, pero sí pueden alimentarse porque son anaeróbicos. Sí, hay un grupo de bacterias que son las cianobacterias, que son más bien ambientales, no son patógenas, pero sí son autótrofas. ¿Pero qué pasa? ¿Qué importancia tendrán que los hongos sean heterótrofos? Tendrá que ver con esto, con que los hongos son capaces de degradar materia orgánica. Sin los hongos, el ambiente, el mundo que nosotros conocemos no existiría, porque ellos son degradadores, son descomponedores, ¿se acuerdan? En los ciclos de la materia. Entonces, cuando dentro de todos los millones de especies de hongos que hay un grupo que son patógenos a los animales, a las plantas también.
Entonces, en lo que nos concierne a nosotros, que son las enfermedades en seres humanos, vamos a poder observar que hay hongos que son patógenos y que afectan diferentes áreas de lo que es piel, en este caso, que es lo que estamos utilizando, piel y partes blandas, ¿no? Que es el enfoque que le estamos dando en este curso, en este tema, ¿no? Entonces tenemos hongos que son afines a las capas superficiales de la piel y eso los vamos a llamar dermatomicosis, ¿okay? Las micosis superficiales. Si esa infección altera estratos más profundos de la piel, ya no es solamente la dermis, sino la epidermis, sino ya vamos un poco más profundos, tipo dermis, o el esporotricosis, por ejemplo, que puede tener una entrada a nivel de un pinchazo con una espina de un árbol o de una flor que está contaminado con este hongo, se va a diseminar vía linfática. Van a ver, eso es típico de la esporotricosis, por ejemplo. Ya estamos hablando de una micosis subcutánea. Y si se llega a ser sistémica y puede afectar otros órganos del cuerpo humano, hablamos de micosis profundas. Miren las micosis que nos colocan aquí. Paracosidiomicosis, histoplasmosis, coisidiomicosis, criptococosis, aspergilosis, candidiasis sistémica u mucormicosis. ¿Cuál de esas hemos estudiado ya? Candidiasis sistémica. Candidiasis. No la hemos visto sistémica, pero sí la hemos visto localizada. Hemos visto candidiasis. ¿Qué otra? De estas infecciones. La aspergilosis. Muy bien. ¿Asociado con qué? El aspergillus, con varias especies. Muy bien. ¿Qué órganos afecta el aspergillus? Ajá. Los pulmones. ¿Se acuerdan que lo asociábamos con la neumonía, que es intrahospitalaria? No es hospital, esa es una neumonía. Ella normalmente puede llegar a ser oportunista, pero sobre todo en personas que han pasado ya por una TB, que sus pulmones que tienen esas cavernas, ya después del proceso de recuperación, pueden ser colonizadas por aspergillus. Y la histoplasmosis, ¿recuerdan? ¿Qué órganos afectan la histoplasma? Histoplasma capsulatum. Lo han estudiado, ya quedan 2 semanas para los exámenes. Si tú ves un rayo X de una histoplasmosis y una TB, y son muy parecidos, se confunden. Afectan pulmones. ¿Okay? ¿Y la criptococosis? ¿Criptococcus? ¿Qué les suena? ¿No hemos estudiado algo con criptococos? ¿Ah? ¿No les suena? Que lo mirábamos, lo podíamos observar con tinta china. ¿Se acuerdan de esas imágenes? Que son levaduras, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tipo de afección podía generar el criptococo cuando lo estudiamos? Lo estudiamos cuando vimos líquidos estériles del cuerpo. Líquido cefalorraquídeo, ¿recuerdan? O sea, el criptococo es una forma muy afín al sistema nervioso. ¿Qué? Pero es la criptococosis, Sí. Puede haber también criptococosis a nivel cutáneo, ¿no? Pero también el criptococo es muy afín al sistema inmune, al sistema nervioso, perdón, y puede pasar a producir una infección a nivel de encefalitis, por ejemplo. ¿Okay? Fíjense, vamos a hablar primero de estas micosis superficiales, las dermatomicosis, producidas por dermatofitos. ¿Qué caracteriza a estos dermatofitos? Que son queratinofílicos. ¿Qué quiere decir eso? Que son queratinofílicos. Piensen en la estructura de la piel. ¿Qué tipo de células se encuentran en la parte más superficial de la piel? Queratinocitos. Y estos hongos les encantan los queratinocitos, son queratinofílicos. Y no solo les gusta, sino que se los comen. Son queratinolíticos. Los metabolizan. ¿Se acuerdan que recordamos, mejor dicho, que los hongos son heterótrofos, ¿no?
Entonces los hongos producen una gran cantidad de enzimas para degradar el ambiente en el que se encuentran, para simplemente alimentarse. ¿Ok? Pero en ese proceso de degradación del lugar donde se encuentran, en este caso queratinocitos, porque estamos hablando de micosis superficial, estos hongos se caracterizan por afectar esa parte de la piel. Los dermatofitos, vamos a ver, afectan piel, pelos y uñas, donde hay queratina. Okay. ¿Qué hacemos en el laboratorio? En el laboratorio, para poder identificar la especie, lo cultivamos, tomamos muestras del paciente, se cultiva y se observan las estructuras reproductivas de estos hongos. Vamos a estudiar dentro de los dermatofitos 3 géneros principales: los trichofitos, los epidermofitos, ya esto lo vieron en teoría, y los microsporos. ¿Okay? En el laboratorio los identificamos observando las diferentes macroconidias que ellas presentan. ¿Okay? Ellos van a producir dermatofitosis, invaden piel, cabellos y uñas o uñas. Aquí los tienen: dermatofitosis, uñas, pelo y estrato córneo de la piel. ¿Okay? ¿Se acuerdan de la teoría? Apenas lo nombraron, pero sí se dijo que había una diferencia, una afinidad, mejor dicho, de los hongos por ciertas fuentes de infección, y podíamos dividirlas en hongos antropofílicos, zoofílicos o geofílicos. Los antropofílicos, ¿qué serán? Hongos. ¿Cómo se transmiten los hongos antropofílicos? Antropos suena a humanos, y fílicos, que les gustan los humanos. Entonces, los hongos antropofílicos ¿cómo se contagian? ¿Cómo se transmiten? Entre humanos. ¿Ok? Los zoofílicos, pero no, claro, la fuente de infección. O sea, en los antropofílicos la fuente de infección es otro humano. En los zoofílicos, los animales, porque los animales también sufren de dermatofitosis, y ellos se convierten en una fuente de infección. ¿Y los geófilos dónde viven? En la tierra, en el suelo. ¿Okay? En la playa, creo. En el suelo de la playa, donde hay donde hay mucha materia orgánica, que es donde los hongos realmente se proliferan más, ¿no? Los hongos, la verdad es que los hongos pueden adaptarse a muchísimos ambientes, ¿no? Este cuadro hace un resumen de los 3 géneros principales que hablamos: Trichofitum, Microsporum, Epidermofitum, y lo cruzan con la fuente de infección. Y podemos armar la especie asociada a estas infecciones. Por ejemplo, una especie antropofílica, ¿cuál sería? Nombre y apellido. Una especie antropofílica. A ver, rápido. A ver, en esa mesa, díganme una especie antropofílica, usando ese cuadrito. Aquí debemos estudiar Se combinen un género con un nombre de una especie. A ver, hay muchos. Yo tengo que hacerlo el mío, es individual. Cándida. La cándida, estamos llevando la cándida como contra humano. No, de los que están aquí. O sea, utilicen ese cuadrito. Un dermatofito nomás. Yo creo que sí hay que usar cada individual para la que me caiga la... Porque, por ejemplo, la otra vez yo hice Así sí, pues Y en tierra. y uno no, de los dos hicimos, y a mí me daba igual revisa. A ver, entonces, una especie antropofílica, rápido. Microsporum audionis, muy bien. Este sería un microsporum antropofílico. Por acá, un zoofílico. Microsporum canis. Microsporum canis, muy asociado a gatos y perros. Muy bien. Por allá, un geofílico.
Microsporum gypsum. ¿Dónde está Microsporum gypsum? Muy bien. Entonces, ahí cuando tienen que aprendérselo, normalmente preguntamos en los exámenes de esta lista que acá, cuáles son antropofílicos, cuáles son zoofílicos. Tienen que hacer unas palabras así para poderse, de alguna manera, recordarse cómo se escriben y cómo se llaman algunos, por lo menos, de estas especies. ¿Cuál va a ser la especie más común que vamos a ver en clínica, doctor? O sea, cuando llegue al hospital, ¿cuál va a ser que se ve? Va a depender de muchos factores, incluso de qué país, porque eso va a cambiar depende de la ecología ¿Y acá? del país, ¿no? Acá, pero por ejemplo, sí. Puede Por ser ejemplo, Microsporum canis. Trichophytum rubrum es muy común, el Trichophytum metagrophite, bueno, fíjense que se lo ponen como más grandote el Ajá, el más letra, grandote ¿no? son los... Esos son los el más comunes, tonsura. Microsporum canis, o el Y el Microsporum gypsum, ¿sí? Entonces con esta tablita les pueden dar una idea. Aquí, esto es una gran mentira, esto que está aquí, porque esta imagen son basidiomycetos, esos no son los dermatofitos, pero bueno, para que se acuerden, ¿no? Que si ustedes ven esto, ¿qué tipo de infección les llamarían, pensarían? Dermatofitos. O No, había uno ¿Un que- hongo de pie? Dilo. No, Hilo. pie de atleta. Pie de Ah. atleta, ¿ok? Es un poco la idea. Se me fue el nombre. ¿Cómo se puede transmitir de una persona a otra estos hongos que generen una infección, por ejemplo, en piel? Todos esos Usando... Todos estos son Ah, antropofílicos. vaya, perdón. ¿La E de qué? ¿Qué género era de la E? ¿E de qué? Epidermofito. Epidermofito. Ya. Ya está. ¿D de qué? Trichofito. ¿M de qué? Miofritum. ¿M de qué? Microsporum. Foros celulares. Te dan en clase. ¿Ok? Entonces, estos son, ahí los tienes como el resumen, ¿no? ¿Ok? Que él ha ido a patinar en hielo y tiene que alquilar unos patines. Ese es clásico, ese. Quienes le gusta el bowling y No, quieren no, no. por No, ejemplo, no he ido. o a la pedicure Tampoco. Ah, no. en peluquerías donde no sabemos cómo manejan los instrumentos de pedicure, ¿sí? Son formas de transmisión de estos hongos, ¿sí? ¿No han tenido alguna vez un perrito en su En casa, la un calle, gatito? sí, he visto. O en las calles los has visto así O la con raza esos de mi pelados. perro, Cuando la raza de mi perro se le para saliendo. Ajá. Bueno, eso fácilmente ya lo vas a poder curar. Entonces, pero fíjense que es una fuente de infección para nosotros. Cuando nuestros gatos, nuestros perros adquieren este tipo de tiñas, son fuente de infección para nosotros. Aquí tenemos la lista. Fíjense que hay ciertas especies asociadas a ciertas especies de hongos asociados a ciertas especies de animales, incluyendo Gallinas. Gallinas. aves, ¿sí? Porque son Gallinas. queratinolíticos. ¿De qué están hechas las plumas? No era su pico más bien, porque también está. También puede ser, pero las plumas son de queratina. Son queratinofílicos los dermatofitos. Entonces, también las gallinitas pueden sufrir estos hongos y también incluso ser fuentes de infección para nosotros. En la playa. Teofílicos, entonces, como les digo, aquí tenemos los más importantes, lo que tú preguntabas: Microsporum gypsum, Trichophytum terrestre. ¿Cómo podemos tener contacto con hongos que normalmente se encuentran en el suelo? Este cuadrito ya ustedes lo vieron Sí. en la teoría y les resume un poco, dependiendo ya de las especies más importantes asociadas a qué tipo de ¿Dónde se puede localizar? tejido puede contaminar, ¿no? Entonces, esto por ejemplo, Trichophytum De 3, ahí les puedo ayudar a recordar que afecta a los 3 tipos de tejido. Ok. Microsporum, piel y pelo, dermatofitosis, piel y uñas. Aquí siempre la piel afecta ellos afectan a cualquiera, siempre afecta la piel y varía un poco aquí. Entonces, búsquenle la regla mnemotécnica. Como cualquier
trilogía epidemiológica. Para que haya un proceso infeccioso se necesita la presencia de la gente, por un lado, un organismo susceptible y un medio donde puede haber el proceso de transmisión del agente etiológico. ¿Okay? En el caso de estos dermatofitos, fíjense, hay factores predisponentes que pueden hacer que se genere estos procesos infecciosos. Pueden ser propios del paciente o ambientales. Si son ambientales, por ejemplo, a los hongos les encanta la humedad, la oscuridad y el calorcito. Ni tanto calorcito, porque ellos son ambientales, ellos pueden estar a temperatura ambiente. ¿El moho? Imagínense qué profesión puede Deporte. propiciar la aparición de... Tienes hambre, ¿Ah? Fútbol, dice. ¿no? ¿Qué profesión? Él hace Deportista. Los deportistas, Qué mal. los que trabajan en minería, muy bien. A ver, otro. ¿Qué? ¿Yo qué? Pero yo básquet, ¿no? Los agricultores también. ¿Los? Los agricultores también. Los agricultores. ¿No los han visto con esas botas de goma que se pasarían horas de horas con las botas? Militares no podrían ser. Sí, no. Militares, a veces se van de campaña a la selva y esos ni se bañan, ni se cambian los zapatos ni las medias por semana. Entonces, sí, no digo pie de atleta, ¿ok? Entonces, piense, el roce es muy importante porque al ver una laceración de la piel, capas superficiales, eso es fuente puerta de entrada para cualquier microorganismo. Y a nivel sistémico, por supuesto, como siempre, la edad, la diabetes o también muchos factores genéticos. Hay Pies que sudan. factores que hacen que Pies que sudan. genéticamente estés más predispuesto a una infección por hongos que otra. Enfermedades, o sea que por ejemplo dañan el tejido, como todo. ¿Puede ser la Sí, diabetes? hay una predisposición genética a ser más susceptible a infecciones por hongos. Probablemente, no sé exactamente, tenemos que ver específicamente qué enfermedad, pero acuérdense que el sistema inmune también es muy importante en este proceso, ¿no? Ustedes vieron en teoría cómo el sistema inmune está súper activado en los procesos de infección en piel, ¿cierto? Entonces, aquí se van a juntar dos procesos. Las proteínas líticas que genera el dermatofito en su proceso de alimentación normal, ¿verdad? Ya dijimos que son heterótrofos, y donde se encuentran van a producir la lisis del sustrato donde están para poderse alimentar, y eso va a generar una lesión directamente sobre los queratinocitos de la piel, ¿verdad? Y a respuesta de eso, ¿qué hace el sistema inmune? ¿Qué va a hacer el sistema inmune? ¿Ya lo vieron en teoría? O sea, la primera línea de defensa son las células del ángel, como la expresión Ajá. antígena del... Bueno, los TAMS, como tal. Muy bien, lo presentan. ¿Y qué va a generar todo esto? Inflamación. Un proceso inflamatorio, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros al final? Como una respuesta al proceso infeccioso por dermatofito o un proceso inflamatorio. No siempre, pero puede haber esa combinación entre los procesos, los productos líticos del hongo como tal, directamente afectando el tejido, y la respuesta inmune. ¿Okay? Entonces, esa combinación va a generar las lesiones que podemos ver. ¿Okay? Vamos a ver algunas dermatofitosis. Estas dermatofitosis, por dermatofitos, ni siquiera no estamos hablando ni de cándida ni de otros hongos. Los dermatofitos se llaman tiña, ya lo vieron en teoría. Y ya lo habían visto también en la segunda clase de teoría, cuando hablamos del primero, en general, así de los microorganismos, ¿verdad? Entonces, aquí, bueno, nos lo pusieron fácil para recordarlo, porque el nombre de la tiña va a depender del área anatómica que se afecte. Por ejemplo, ¿cómo se llamaría una tiña que aparece en diferentes partes del cuerpo? Corporal. Tiña Corporal. corporal o corporis. Y normalmente se va a observar así, como una lesión circular. ¿Cómo se llama la tiña de las uñas? Ungial. Unguear, bien. De la cabeza, Capilitis. capitis, y ahorita vamos a ver a qué nivel se afecta. Cuando aparecen los pies, Pedis. pedi. En la ingle,
Cruris. 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 ¿Ese no es el tipo? Ah, ¿Ese no es el tipo? ¿La Tinea curis? El tipo, ¿no? Ah, no. Es el tipo. O sea, la sí, Tinea el curis. nombre, o sea, cuando la lesión del Ah, ya. dermatofito es a nivel de la ingle se llama tinea cruris. Cuando es en la barba, Barbitis. barbae. 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 Y en la mano, Tinea mar. tinea manos. Entonces, ahí, hasta ahí también no la pusieron fácil, ¿no? Para recordar. ¿Ok? Me imagino que los hombres que son muy velludos y que se afectan, está generando un proceso de erosión allí que favorecería el proceso de infección, ¿no? Existe una lámpara que usan muchos los dermatólogos a esta longitud de onda, que cuando el hongo está presente se puede visualizar bien en el área, y eso permite primero tener una idea de que sí hay un proceso infeccioso y por el otro ver una zona para la toma de la muestra. ¿Okay? Y ahorita vamos a ver cómo funciona esa imagen. Bueno, en cuanto a la tinea fungi, que es bastante común, ¿han visto este tipo de lesiones en personas cercanas a ustedes o en la gente en la calle? ¿Cómo describirían ustedes esta uña? Muerto. Asquerosa. Muerto. Bueno, un poquito más preciso, más técnico, ¿cómo dirías? ¿Qué cambia respecto a una uña sana, normal? El Tenía color. dañada por infección. El color, ¿qué más? Color. Ah, ¿Qué cambia? textura. Textura, se ve como... Textura. Mira. Ah, es muerto. Sí, claro que está muerto porque el hongo ya se lo comió. Aumenta el grosor. ¿Eso por qué, doctora? Sí. ¿Por qué aumenta el grosor? ¿Por qué aumenta el grosor de la uña? Porque el hongo se va a meter allí y va a formar capas. O sea, el hongo, miren la Ah, y por eso uña de la crece, ¿no? uña es muy Como compleja. crece como la parte de. Claro, ella va a empezar a ir colonizando de la punta los dermatofitos, de la punta hacia adentro. Miren acá, que hay una diferencia que lo vamos a ver ahorita. La tinea fungi por onicomicosis comienza en la punta, en la parte distal de la uña, y va a ir colonizando hacia la parte de adentro. Y esos son como capas, el hongo se va metiendo dentro de capas y las va separando y se va a ver de esta forma, así ya bien gruesa, con cambios de color. Vamos a ver que la onicomicosis producida por cándida, que se llama paronitia, ya lo vamos a ver, es distinta. Comienza en la base de la uña y va progresando hacia la parte distal. Y eso es un tema, un dato diagnóstico que ustedes pueden manejar, de dónde es el origen de la infección en la uña, ¿no? Está bastante compleja las características de la muestra. ¿Cómo se toma la muestra para hacer este cultivo de uña? Corta. Un raspado de esas partículas que están debajo de la uña. Entonces se agarra un bisturí con cuidado y se raspa, y ese polvito, esas escamitas que se obtienen, se recogen en una cápsula de Petri, y de allí se toman muestras tanto para el cultivo como para las coloraciones. ¿Okay? ¿Qué coloración se utiliza para observar las muestras de hongo? Tinta china. El otro que tenía la Agar, el agar. ¿Azul de qué? Muy bien, lactofenol, hongos. Acuérdense que la tinta china es más que todo para estos hongos capsulados. Muy bien. ¿Y en qué medio lo cultivaríamos? Agar, saburó, ¿ok? Muy bien, eso lo vamos a recordar ahora. La tinea capitis, realmente lo que afecta no es tanto la piel, sino los cabellos, el pelo. ¿Okay? El hongo se puede atacar el pelo solamente la parte de afuera, o puede tener un ataque interior y se llama endotrix, cuando el hongo entra a la parte interna del pelo, o exotrix, cuando se coloniza la parte exterior del pelo. ¿Okay? Entonces, realmente hay esta pérdida de pelo no se afecta el folículo piloso, o sea que no hay una alopecia real. Lo que hay es una
partida del pelo, el pelo se parte, o sea, lo debilita tanto el hongo que el pelo se parte y se pierde y se ven esos pelados, ¿no? Por lo tanto, como no se afecta la piel, no es un proceso inflamatorio, que en este caso de la tiña cándida. Hay otras tiñas que sí es inflamatoria, como esta llamada querión de Celso, que sí hay un proceso inflamatorio, sí se afecta el folículo piloso y sí puede haber una alopecia verdadera. ¿Okay? Y lo malo de esto es que puede generar una sobreinfección bacteriana, o sea, lo origina el hongo, pero luego ese tejido así dispuesto puede generar una infección bacteriana posterior y se produce el proceso inflamatorio. ¿Quiénes producen ese querión de Celso? Normalmente organismos zoófilos como Microsporum calis o Microsporum gypsum, que es teófilo. ¿Okay? ¿Qué tipo? Hay dos grandes, los hongos están divididos en dos grandes grupos según su estructura. ¿Cuáles son? Los hongos pueden ser, ¿de qué forma? Furfur, Ah, según su número de células. A ver. A ver, los hongos. Estructura de los hongos. ¿La cándida cómo es? ¿La cándida qué tipo de hongo es? ¿Qué tipo de hongo es la cándida? Si yo les digo, dibujen una cándida, ¿cómo lo dibujan? En una bolita. Una bolita. ¿Y eso cómo se llama? No, los cocos son de las bacterias. ¿Cómo llamamos a los hongos cuando son una sola bolita? O sea, una sola célula. Monocelulares. Son unicelulares, pero ¿cómo los llamamos? levadura. Levaduras. Ay, no sé. ¿Sí? El nombre tiene Ok, un nombre. los hongos son, si no son levaduras, ¿son qué? El otro, El otro, ¿cómo es el otro? La otra estructura que produce hifas, pero eso es una parte de su estructura. ¿Cómo se llaman los hongos que producen hifas? El tipo es hifas, o sea, hay hongos que son levaduras. La hifa es su parte de su estructura. Producen hifas los que no son levadura. Hongos, No sé. mohos o ramificados. ¿Sí? Mohos. Ah, ya como son. Sí, mohos. Los que ven la- Mo. Sí. ¿Ok? En este caso, además de los dermatofitos, hay otros hongos que afectan la parte superior de la piel, que son producen la pitiriasis. Tienes dermatofitosis y tienes pitiriasis. La pitiriasis es producida por dos especies. La Malassezia furfur y la Malassezia folliculitis. ¿Ok? Ellas ambas producen pitiriasis. La Malassezia furfur produce la pitiriasis versicolor. Ustedes, cuando han ido a la playa o después que regresan de la playa, no han visto en sus familiares, personas cercanas, que dicen, ay, te salieron manchas de sol. No sé. Que después de ir a la playa, entonces sí. aparecen como manchas. O en tu Empiezan a cara. aparecer algo así, zonas que han perdido hipocrómicas, zonas hipocrómicas. Resulta que a esta pitiriasis, a esta Malassezia furfur, le encantan las zonas grasosas de la piel y afectan los melanocitos. Entonces resulta que esta zona blanca es que está siendo afectado por el hongo y se han dañado los melanocitos. Y por eso es que se pierde el color de la piel. Entonces, claro, te bronceas las zonas sanas, pero las zonas lesionadas se van a ver blancas. ¿Sí? Y la Malassezia folliculitis va a afectar el folículo piloso y sí va a aparecer como un acné. O sea, va a producirse una foliculitis parecida a el acné. ¿Y estos son hongos de qué tipo? Levaduriformes, son levaduras. Mientras que los dermatofitos son de tipo filamentosos.
El otro hongo que produce lesiones a nivel cutáneo son las cándidas. Hay varias especies de cándida. La que más conocemos nosotros es la cándida albicans. Ya vimos en las infecciones del tracto genital cómo se puede producir candidiasis, vulvovaginitis o cervicitis por cándida, ya eso lo vimos, ¿verdad? En la teoría. Y también afecta a la mucosa, porque son infecciones también de la mucosa. En los hombres también, a nivel de glande, se puede producir infecciones y son inflamatorias, son procesos inflamatorios producidos por cándida. Si nosotros tomamos una muestra de estas, ¿qué muestras utilizaríamos, por ejemplo, en una cervicitis? ¿Qué muestra tomaríamos en una cervicitis? Exudado. Tomaríamos este tipo de muestra, ¿verdad? O si hay secreción, de la secreción. Utilizando, ¿qué coloración podríamos ver nosotros estas levaduras? Eso me muestra tinta china. ¿Por color? Dios, pero la tinta china es solo para micros, cristosporidium. Porque lo que vamos a detectar allí es la cápsula. Eso sirve para bacterias u hongos capsulares. Ya dijimos qué coloración podemos utilizar. ¿Ah? Azul de lactofenol. Parece ser azul de lactofenol. Mires, pero sabes que también ellas, pero no los quiero confundir, pero la cándida se tiñe muy oscuro, muy fuerte también con grano. Y se ven las levaduras bien grandes también con grano. Pero asuman, para que no se confundan, asocien siempre el azul de lactofenol y ahí nunca va a haber problema. ¿Okay? La cándida también produce una lesión en uñas, pero cuando es por cándida se llama paronychia. Y hay algo que no producen los dermatofitos, que es inflamación del tejido alrededor de la uña. ¿Okay? Paronychia. ¿Okay? Y la lesión, como les dije, comienza en la base y va subiendo hacia la zona distal de la uña. ¿Okay? Entonces, acuérdense, eso siempre lo preguntamos en los exámenes. ¿Okay? ¿Cómo se debe preparar el paciente? ¿Qué es lo primero que tenemos que nosotros, bueno, ustedes, hacerse como magos y tratar de sacarle la información a su paciente? De que sea automedicado. Está tomando algún antimicótico, ya sea oral o local. Cuando eso se compra en la farmacia, todo el mundo vende clormatinazol. Ajá, eso lo usa todo el mundo sin saber ni siquiera que están usando. Y eso puede afectar, porque ¿qué es la idea de aquí? Nosotros queremos cultivar el hongo para poderlo identificar. ¿Ok? Entonces, si está tomando algún tipo de tratamiento antifúngico, ese cultivo no se va a dejar. ¿Qué necesitamos? Mucha higiene en la zona, por ejemplo, si son las uñas, decirle a la persona, epa, por favor, no se corten las uñas. Vengan con sus uñas limpias, pero no se las corten. Porque muchas veces a los pacientes les da pena, están tan horribles las uñas que van a la peluquería, se cortan las uñas, van con las uñas pintadas y cuando vas a tomar la muestra no tienes uñas que cortar y no puedes tomar la muestra. Entonces, importante que les digan eso a las personas. Y una vez, por ejemplo, si son en los pies, que se laven muy bien los pies y se los protejan con medias y uñas y sus zapatos. No vayan a venir con sandalias, porque se les va a ensuciar y nosotros necesitamos muy buena higiene para tomar las uñas. De hecho, para tomar las muestras de hongos, uno limpia con alcohol la zona, porque el hongo es resistente al alcohol, no le hace nada. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si tenemos esta lesión, esta tiña, una tiña, por ejemplo, ¿qué área, dónde ustedes tomarían la muestra? Nosotros vamos a hacer un raspadito de la zona donde esté más activa la muestra. ¿Dónde sería? La zona roja, la zona donde el hongo, claro, porque el hongo va a ir creciendo de forma radial. Entonces la zona central ya son la zona
ya inactiva, entonces nosotros tomamos un portaobjeto, lo colocamos debajo y con un bisturí solo para raspar, levemente se toman muestras de esta escamación, de la zona, y lo colocamos en esta plaquita, ¿no? Ahí tomamos muestras tanto para el cultivo como para la observación directa de la muestra, ¿ok? Hay otra forma de cuando la escamación es muy fina, como en la malacesia o en la pitiriasis versicolor, que utilizamos cinta scotch. Utilizamos cinta scotch, lo vamos a hacer en la práctica. Tenemos la cinta, lo colocamos sobre la piel, hacemos una presión y se jala. Se toma eso directamente en el portaobjeto y se coloca el azul de lactofenol y observamos la muestra directamente, ¿ok? Pero eso más que todo para la observación directa. Eso es en el diagnóstico, ¿ok? Muy bien. Hasta ahí, hongos. ¿Okay? Vamos a ver ahora rápidamente bacterias que son capaces de generar lesiones en piel y en tejidos blandos, mucho más profundos. Fíjense que tenemos infecciones llamadas necrotizantes, pero aquí creo que nos pasamos una lámina. ¿Qué pasó aquí? Ah. Muy bien, entonces, otra forma de diagnóstico para ubicar el área anatómica afectada es con estas lámparas de Wood, que es una lámpara como ultravioleta, que tiene una luz negra que permite la identificación de las zonas donde se encuentran los hongos, y ahí incluso podría hacerse específicamente tomada muestra allí, pues. Entonces nosotros identificamos que aquí hay más concentración de hongos y ahí tomaríamos las muestras, ¿sí o no? Muy bien. Aquí tenemos nuevamente las áreas anatómicas de la uña y cómo se llaman la afección, porque va a depender de la zona cómo le demos la denominación. Aquí están las componentes del azul de lactofenol. El azul, el colorante como tal, la anilina que tiñe, ¿qué parte del hongo se va a teñir? ¿Qué parte del hongo es el que se tiñe? ¿La qué? No, perdón, en la pared. La pared. La pared está formada ¿por qué? Por quitina. Entonces ese azul lo va a hacer. Luego tiene un ácido láctico que ayuda a aclarar la muestra y fenol. ¿Será importante que esa colorante tenga fenol? Para ¿Qué hace el fenol? morder. No eran Adherir. que saliera. Fija las proteínas, ¿ok? Y mata el hongo, lo mata. Entonces, nosotros estamos trabajando con un hongo vivo, porque estamos trabajando con la muestra del paciente en el área más afectada, ¿no? Y pudiésemos nosotros, los que estamos trabajando con la muestra, infectarnos con eso. Entonces, el fenol, del azul de lactofenol, mata el hongo y permite la observación. ¿Se acuerdan de la preparación con hidróxido de potasio al 10%? También estaba en lo que vimos, ¿no? Esto es ideal cuando utilizamos, por ejemplo, muestras de raspado de piel, que ahí va, además del hongo, una gran cantidad de materia, ¿verdad? Células epiteliales, bacterias. Entonces, este hidróxido de potasio, como la pared celular es tan fuerte en el hongo, resiste al hidróxido de potasio y ayuda a tener una muy buena muestra. Miren esto. Y aquí pasamos a lo que son las micosis subcutáneas. Vamos a trabajar en un área más profunda de la piel. Aquí los micetomas pueden ser producidos tanto por hongos como por bacterias. Esto es un poquito más complicado, ¿ok? Y en este caso, ¿qué pasó aquí? Esto se llama actinomicetoma. Clínicamente son idénticos. Pero aquí este actinomicetoma está producido por tanto hongos como por bacterias. Miren el tratamiento que le pusieron. Amicacina, es el hongo y ¿Amicacina es para qué? No, es ¿La amicacina es un qué? Un antibiótico. Y el trimoxazol es un antimicótico.
Entonces, una combinación de este tratamiento hizo que una cosa como esta tan fea, que tenía años, o sea, esto no se da en 2 días, muchachos. Para que un pie llegue a este estado, tienen que pasar años. ¿Quién sabe dónde vivía esa persona? En un monte, en una selva, que ni siquiera sabía que tenía ese proceso infeccioso o qué sabe. Pero bueno, el hecho es que ese tratamiento lo sanó. ¿Sí lo ven? Esto es lo que esta lámina les quiere mostrar. ¿Sí? Pero es importante saber que estos micetomas pueden ser producidos solo por hongos o solo por bacterias. Y en este caso es una combinación de ambos. Esta es otra afección subcutánea llamada cromoblastomitosis, producida por Fonseca pedrosa, por ejemplo, ¿no? Entonces, imagínense esta lesión también. Para esto sí se necesita hacer biopsias, porque imagínense la cantidad de bacterias y, o sea, trabajar con muestras superficiales es casi inútil. Entonces, haces coloraciones especiales ya en una biopsia y ahí confirmas el caso y puedes colocar tu tratamiento. Esta lámina es muy importante, muchachos, porque resume tanto el área anatómica afectada como el agente bacteriológico. Aquí ya estamos hablando de bacterias nada más, que produce la enfermedad. Por ejemplo, en la epidermis, la capa superficial de la piel, las lesiones que se ven en la capa superficial de la piel se llama impétigo. Y normalmente es producida por Staphylococcus aureus o Streptococcus pyogenes. ¿Cómo vemos el Staphylococcus aureus al microscopio en un grano? ¿Cómo describen al Staphylococcus aureus? ¿Cómo lo vemos al grano? Staphylococcus aureus. Muchachos, eso sí es al toque así, en coro. ¿Cómo vemos al Staphylococcus aureus al grano? A ver, forma básica. Forma básica del Staphylococcus aureus. Sí, sí. A ver, forma básica. Cocos, Por eso está bien. gran positivo. Por eso te dije, está bien. ¿Dispuestos en qué forma? Racimo. Ok. ¿Y el Streptococcus pyogenes? ¿Cómo lo vemos? Streptococcus pyogenes, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo lo vemos al grano? Cocos, gran, Streptococcus pyogenes, un coco gran positivo. ¿Pero está dispuesto en qué forma? En cadenas. Muy bien. ¿Qué prueba bioquímica usamos para diferenciarlos? Muy bien, la prueba de catalasa. ¿Cuál de los dos es negativo? Streptococcus. El género Streptococcus del género Streptococcus. Muy bien. Sí, ya lo vamos a repasar. Entonces, cuando se afecta el pelo, el folículo piloso, hablamos de foliculitis. La erisipela, ya lo vamos a ver, afecta la dermis y un poquito la capa subcutánea, la erisipela. Y la celulitis es más profunda. ¿Hipodermis? Va a afectar lo que es la dermis y la zona de la hipodermis. ¿Okay? Y aquí están los microorganismos, las bacterias asociadas a estas infecciones. La erisipela, básicamente por Streptococcus pyogenes. La celulitis puede ser por Streptococcus pyogenes o por Staphylococcus aureus. ¿Ok? Aquí, porque es que se brinca, ya va, muchachos, disculpen. Aquí, vamos a ver, de estas afecciones en piel producidas por las bacterias, son de dos tipos, unas supurativas y unas no supurativas. ¿Ok? Las no supurativas tenemos el impétigo, la erisipela y la celulitis. Y las infecciones necrotizantes. Muchachos. Me dice ahorita de un diagnóstico que encontró, doctora, me acaba de decir. Pero qué bueno, o sea, me encanta que estén así tan metidos en el tema, pero ¿qué? Bueno, esto es para que después lo profundicen. Acuérdense que estos PPT son una guía para que ustedes estudien en sus libros a profundidad el tema,
Ok, esto no es suficiente para su formación médica. Este es el resumen del resumen del resumen. Y de paso, entonces, lo tenemos que hacer muy rápido. Pero es para que ustedes puedan profundizar esto, ¿ok? Dentro de las afecciones de piel por bacterias de tipo supurativa se denomina absceso, furúnculos o carbón, ¿ok? Y las infecciones no supurativas tienen una clasificación dependiendo de la gravedad. Lo leen después. Doctora, supurado significa que es... Que producen pus, o sea, Ah. que producen secreciones. Doctora, ¿ok? pero la fascística negociación de sí no producía pus. No, ya lo vamos a ver. ¿Ok? ¿Se acuerdan qué área anatómica afectaba el impétigo de la piel? ¿Qué zona? Antes de las capas principales. Epidermis. Impétigo, la más superficial, la epidermis, ¿ok? Impético. Entonces, producida por Staphylococcus aureus o Streptococcus pyogenes. Miren cómo es. Son básicamente... Ah, ese de miel, algo de miel. Ajá, son costricas de color miel. No produce dolor, no produce picazón. ¿Ok? Normalmente asociados en niños y se presenta más que todo en niños asociados a la mala higiene. Y bueno, son súper contagiosos, sí es bastante contagioso. ¿Ok? Puede producir ampollas o no. ¿Tiene que ver relacionado con el pie, mano, boca? Es parecido. ¿Ok? La infección pie, mano, boca es parecido. Produce lesiones parecidas. Pero es producida por virus. Ah, ¿No debería ser en el caso del pie o la boca una complicación en el interior? Normalmente las infecciones bacterianas son posteriores a las virales, porque el virus daña el tejido y luego viene la bacteria. Pero pie, mano, boca es básicamente viral, ya veo. ay, Entonces, aquí puede ser producido por Streptococcus pyogenes o por Staphylococcus aureus. ¿Ok? Aquí la erisipela, ¿recuerdan qué área anatómica? El impelero está antes de la membrana del epidermis, ¿no? Antes del epidermis. Era acá arriba en la Entre- dermis. epidermis. No, dermis, Este dermis. es dermis. El Ese es otro dermis. Dermis. Epidermis. Está lenta, está pobrecita. Epidermis. Ese es dermis. Estamos en la dermis. Erisipela dermis. O sea, todavía es superficial comparada a la celulitis, Tipo que es más dermis. profunda. Esa es la de Que lo vamos a ver la diferencia, ¿no? Fíjense aquí una característica muy especial. Hay Color rojo. enrojecimiento, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? Eritema. Normalmente hay una puerta de entrada. Esa bacteria entra por algún lado para que luego colonice y migre a lo que es la parte de la dermis. Normalmente se asocia con el pie de atleta. ¿Ok? Un pie de atleta puede dar origen a una erisipela posterior. ¿Qué la caracteriza? Normalmente ustedes podrían, y de hecho lo hacen, con un marcador, hacer un mapa de toda la línea definida de esa lesión, de ese eritema. Está muy bien definido, los bordes. Eso lo diferencia de la celulitis, que como es más profunda, los bordes no están definidos, no se pueden observar tan bien. ¿Ok? Normalmente esto es un diagnóstico clínico, porque es muy difícil. ¿Qué muestra? Aquí no hay Parece rojo. supuración, no hay Raspado. bulla para raspar. O sea, imagínate. Se puede hacer punción del borde de la lesión, pero realmente con una impresión clínica de este tipo ya tú puedes poner también. O sea, realmente es un diagnóstico básicamente clínico. Doctora, ¿Cómo se ¿qué- diferencia con la celulitis? ¿Qué tipo de piógenes es también la que afecta? ¿La misma el beta hemolítico tipo? Hay Streptococcus pyogenes. Ah, ya. Sí. La celulitis es, como vimos, más profunda y aquí tiene que haber hay una combinación de eritema, edema, que es el aumento de volumen, ¿verdad? ¿Pero por qué infección? Hay calor y hay dolor. En erisipela no se produce eso. En celulitis sí, porque la infección es mucho más profunda. Y hay también, y bueno, los límites no son definidos. No se definen. Por ejemplo, acá no
no puedo aumentar el volumen. Que esta por el pizarra ya no da más. O sea, aquí si ustedes ven, está difuso el borde. Y es porque es mucho más profunda. ¿Ok? ¿Qué pasa con las... Ay, se puso brava conmigo porque le dije... Perdón, mentira, no, mentira. Doctora, ¿qué dijo? Generaba edema y... Edema, por infección. eritema, calor y dolor. Ya, perfecto. Esas son 4 características de la celulitis que no se ve en la erisipela. La erisipela lo que hay es solamente el eritema. ¿Ok? Ahí. Arriba, Estamos arriba. arriba. ¿Ah? Faltó atrás una cosa. Estamos arriba. No, lleguemos a Ahí pasar, pasamos. Ahí sí. lleguemos a pasar a la... Estamos terminando ya porque necesitamos pasar a hacer el guión y después ver los resultados. ¿Ok? Entonces creo que el ABA, su último ABA de este ciclo, tiene que ver con algo como esto. ¿Ok? Muchachos, las infecciones necrotizantes son bien complejas, porque como su nombre lo dice, hay destrucción de tejido por parte de las bacterias que las producen. También, dependiendo del área anatómica, van desde el tipo 1, 2 o 3. ¿Ok? Puede haber producidas por bacterias, sobre todo, como están en la parte más profunda del tejido, pueden vivir o viven sin oxígeno. Entonces, ¿son bacterias de qué tipo? ¿Cómo se llaman las bacterias que no necesitan oxígeno? Anaerobios. ¿Recuerden el género Clostridium? Hay una especie, por ejemplo, el Clostridium perfilgens, que produce estos tipos de necrosis en la piel. Entonces, celulitis necrotizante afecta la piel y la grasa subcutánea. Si vas un poco más de la grasa subcutánea hasta la fascia, ya estamos hablando de fascitis necrotizante. También asociada con estas bacterias anaerobias, incluso estreptococos no del tipo A. ¿Okay? Vamos a ver un ejemplo de esta, la gangrena tipo Melee, que es esta. Hay una destrucción de tejido de la capa subcutánea grasosa a la fascia. ¿Okay? Y las infecciones, cuando ya llega a músculo, ya estamos hablando de mionecrosis. Y ahí normalmente está producida por estas bacterias anaerobias como el Clostridium y produce la gangrena gaseosa. ¿Qué pasa con estos anaerobios cuando generan su proceso metabólico? Produce gas. ¿Qué tipo de gas el metabolismo de los anaerobios produce? Supongo que es CO2. Entonces, cuando ya sea por el examen físico, que tú tocas al paciente y hace... ¿Sabes esos plásticos de bolsita, las bolsitas protectoras que tienen como bolitas de aire, que es muy rico ante estrés romperles y suena crack, 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 bueno, así suena. Entonces, eso se llama crepitación. ¿Ok? Entonces, hay 4 signos principales. Esta pregunta de examen podría ser muy bonita. Preguntar cuáles son los principales signos de sospechas de infecciones necrotizantes. Entonces, tienes edema en el área y también eritema, ¿no? Que es enrojecimiento. Flictenas o bullas, que son como ampollas, podría haber con contenido hemorrágico, ampollas con sangre, porque hay una necrosis. ¿Okay? Crepitación, que es el sonido de los músculos, del tejido, o ver el gas en radiografía, como aquí. Esta es una tomografía de miembros inferiores y miren en el músculo gas. Entonces, eso es importante, ¿no? Y no hay no hay afección del sistema linfático. ¿Okay? Eso es una emergencia infectológica, eso es cirugía. Porque ¿qué es lo que tienes que hacer? Eliminar el
material necrotizante, pues, porque eso sigue adelante y se puede hacer una sepsis de la persona y bueno, hasta ahí llegó. ¿Okay? Esas son las dos supurativas. Las supurativas más que todo están asociadas a la presencia de Staphylococcus aureus. ¿Ok? Puede producir foliculitis. Y esto que ya todos lo vieron en teoría. ¿Ok? Sí. Vimos todo esto en teoría. Sí. ¿Qué son las diferentes afecciones que puede producir Staphylococcus aureus? Básicamente con sus toxinas, ¿sí? Su presencia a nivel de las proteínas líticas, pero también por toxinas. ¿Recuerdan qué toxina producía el síndrome de piel escaldada? Exotoxina. ¿Qué tipo de toxina producía el síndrome de piel escaldada? Eso lo tienen que saber para el examen. Hagan sus cuadros comparativos, sus cuadros resumen. ¿No vieron un seminario de esto? Exfoliativa, muy bien. El síndrome de shock tóxico por efecto del uso, mal uso de los tampones, las mujeres. ¿Se acuerdan de ese caso? ¿Sí se los contaron en la teoría? El síndrome de shock tóxico. ¿Con qué toxina? Con la TSST. Muy bien, TSST. 1, muy bien. Y así, miren el impético que lo vimos. Furúnculo, foliculitis, parecida a la de la malacesia foliculitis. Okay. Entonces, bueno, realmente Staphylococcus aureus es una bacteria que produce muchas afecciones en piel y pueden llegar hasta huesos y articulaciones. ¿Okay? Esto, cuando afecta los huesos, se llama osteomielitis. Un Staphylococcus aureus se come el hueso. Y esto es una cirugía post-quirúrgica, o sea, es una foto de una post-quirúrgica. Y hay que quitar un hueso y todo. O sea, una necrosis tiene que quitar todo esto. ¿Cómo se llamaba el procedimiento para obtener el líquido de las articulaciones? ¿Cómo se llama el líquido articular? Sinovial. ¿Cómo se llama el procedimiento de extracción del líquido sinovial? ¿Artro qué? ¿Ardro? ¿Centés? ¿Se acuerdan? Lo vimos, debemos haberlo aprendido, muchachos. Si el líquido sinovial tiene este aspecto, Dios, eso es turbio, con ese color altamente sospechoso de que, si vemos un gran N, así que, ¿qué género bacteriano estaríamos hablando? De Staphylococcus, ¿sí? Staphylococcus, no podemos decir qué especie, ¿no? Pero estamos hablando de Staphylococcus. Sí, aquí sospechamos y de repente hay unos cocos que están como en cadena y que no estamos muy claros cuál es la prueba bioquímica entonces que nos va a permitir separar los dos géneros. La catalasa. Staphylococcus, género Staphylococcus es catalasa, ¿qué? ¿Positiva o negativa? Staphylococcus positiva, muy bien. Por descarte, Streptococcus es catalasa negativa. Ahora, hay 3 especies de Staphylococcus de importancia médica que ustedes van a estudiar. El Staphylococcus aureus, Staphylococcus, ¿cuál? ¿Otro? Que hayan estudiado, que lo hayamos visto hasta ahora. ¿Ah? No. Staphylococcus. Mi nombre se da. Sí, yo sé, pero tienen que... Si estudian, eso no se confunden. Tenemos Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus saprophyticus. ¿Ah? Saprophyticus. Y a mi perro también juguete. ¿Ok? De ellos, el único que es coagulasa positiva es el Staphylococcus aureus, el único. ¿Y cómo es esa prueba de coagulasa? Tienes un suero, un plasma que se obtuvo con anticoagulantes. ¿Sí saben cómo se obtiene el plasma? ¿Cuál es la diferencia entre plasma y suero? Suero se obtiene de la sangre completa, se coagula, se consumen todos el sistema de coagulación y se centrifuga, eso tiene suero. Si tomas la muestra con anticoagulante y centrifugas, lo que obtienes en sobrenadante es plasma. Entonces ese plasma tiene anticoagulantes. Tú agarras plasma de conejo y le pones un poquito de la colonia que quieres estudiar, que no sabes qué Staphylococcus es.
Y si en 4 horas en la estufa el plasma que era líquido se coagula por efecto de la bacteria que colocaste, sí o sí, esa bacteria es Staphylococcus aureus. Es la única de estos estafilococos que es coagulasa positiva. Y aquí lo vamos a ver. ¿Ves que se está brincando? Sí, listo, ya termino. Aquí está lo que acabamos de ver. Se hace el grano. Si queremos diferenciar la catalasa con las pruebas. Y de la catalasa positiva, la única que es coagulasa positiva es Staphylococcus aureus. Y ahí firmamos el resultado y se lo entregamos a ustedes. ¿Okay? ¿Qué hacemos después que tenemos las colonias? Importantísimos para el tratamiento. Hacemos antibiograma, muy bien. ¿Qué pasa cuando ese antibiograma da un resultado como esto? Negativo. Y son meticilinas, son... Negativo, no. En este caso sería más bien, Marza. sería un estafilococo resistente a las... Y es importantísimo hacer esas pruebas porque de eso va a depender el tratamiento que ustedes van a aplicar. Les dejamos esas preguntillas para que